Buenas, hoy en el 7º programa de Zona Historia les hablaremos del principio del fin del Imperio Napoleónico. Una batalla que dejó huella en la memoria de aquellas naciones que nos ayudaron a vencer. Hoy les hablaremos sobre el tablero de una de las batallas quizás más desconocidas por todos nosotros y que forman parte de nuestra historia. Si están preparados, comenzamos. Bueno, si se preguntaban de qué íbamos a hablar, pues hoy les vamos a hablar de la batalla de Chiclana, del 5 de marzo de 1811. Sí, de estas batallas que rodean a todo lo que es la historia del asedio a Cádiz por parte de las tropas napoleónicas. Y para ello, ¿quién mejor? Porque uno no es especialista en esto y hoy creo que nos lo vamos a pasar muy bien, pues me he traído a José Antonio López Fernández. ¿Qué tal? Encantado. José Antonio López Fernández, que es licenciado en Derecho, y trabaja con otras cosas, con números y cosas así, pero es autor de 9 ensayos históricos, te gusta bastante la historia, sobre todo la historia militar, también tiene 4 novelas históricas y todo siempre en torno a batallas militares, ¿no? Sí, sí, sí. Todo, y ahora van a comprender por qué, porque también colabora en la maquinación de los juegos de mesas. Y claro, hoy vamos a jugar un poquito, ¿no? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Hoy aquí en la mesa pues tenemos un tablero y en ella les vamos a explicar de la manera más didáctica posible pues todo lo que fue la batalla de Chiclana para aquellos que como yo les cuesta un poco con tanto nombre francés, tanto nombre inglés, nos vamos a liar, ¿no? Así que, pero claro, para llegar a Chiclana antes han ocurrido bastantes cosas y os hemos preparado un pequeño vídeo para llegar a Chiclana. Adelante. En previsión del apoyo logístico que iba a ser necesario para invadir Portugal, Manuel Godoy firmó el llamado Tratado de Fontainebleau, por el que se permitía el paso a las tropas francesas que conjuntamente con las españolas invadirían el país vecino. Así, el 18 de octubre de 1807, 25.000 hombres de Napoleón entraban en España. Pero fueron tomando sigilosamente posiciones en todas las ciudades importantes y plazas fuertes de la nación. El auténtico propósito de Napoleón era cambiar la dinastía Borbón por la suya propia. Por ello crea una fuerte discordia entre Carlos IV y su hijo Fernando VII por el trono, que desemboca en el motín de Aranjuez ante la inexplicable marcha de España de la familia real. No solo se recelaba el francés, también se había creado una fractura en los propios españoles entre los afrancesados, que sí recogían lo bueno de los invasores, y los patriotas enroscados en un sentimiento arcaico de tradición religiosa. El 2 de mayo fue la respuesta popular ante el desconocimiento real de lo que estaba ocurriendo. Las cartas se ponen boca arriba y se quitan las máscaras. Todo el país huía de la invasión, desde la baja estofa hasta la grandeza de España, por el único camino de salvación que llevaba a la España de ultramar en América, el puerto de Cádiz. Comienza el asedio. Pues comienza el asedio, hemos pasado por Trafalgar, nos han quitado los reyes de en medio. Recuerdo que grabamos un programa de Zona Historia en el que hablábamos de Solano, que salimos muy tristes de ese programa y la situación, bueno, iba empeorando porque teníamos los restos de la flota francesa en la bahía, a los ingleses en el bloqueo, teníamos estas 2 piezas, no sabíamos cómo iba a acabar. De repente Napoleón nos va a dar coba, como decimos nosotros, nos da coba y nos cuela aquí a una cantidad ingente de soldados, ¿no? Y hay una batalla en Andalucía que hablábamos antes de ella, fuera de cámara, todo esto fuera de cámara, que es quizás la que da pie
a esta llegada, ¿no?, de los franceses. Sí, es una batalla en la provincia de Toledo, es la batalla de Ocaña. En noviembre de 1809 se reúne un ejército bastante importante, haciendo acopio de todos los suministros y las fuerzas posibles, y se intenta desalojar a los franceses de Madrid. En ese momento había 6 cuerpos de ejércitos franceses ocupando España, y los ejércitos principales, salvo los que estaban desplazados en Galicia o en Cataluña, eran el del centro, el de Extremadura y lo que quedaba del ejército de la Mancha. La operación salió bastante mal, fue un desastre, fundamentalmente porque la caballería francesa fue muy superior a la española, y entonces en retirada todo lo que quedaba prácticamente del ejército de operaciones español al sur de Madrid se tuvo que retirar con la caballería francesa picándole la retaguardia a través de la Sierra Morena. Aunque se recompuso en diciembre, enero, el dispositivo de defensa no resistió, los franceses se agruparon y bajo el mando de Soult atacaron Andalucía y se hicieron prácticamente con toda Andalucía. Pero en poco tiempo, ¿no? Además. En muy poco tiempo, fue cosa de un mes. Avanzando día a día. Efectivamente. Lo que va a pasar también a la misma vez, cuando no están los reyes, se crean en España las juntas centrales, sí, sobre todo la de Sevilla, ¿no?, que es la que manda. Sí. Digamos, ante la ausencia de poder, pues se organiza el poder español oculto, digamos, y va a pasar a Sevilla, pero rápidamente se va a venir para sí, la bahía de Cádiz. Sí, tiene una explicación. El ejército de Extremadura, bajo el mando del duque de Alburquerque, se retiró primero hasta Sevilla, donde la Junta Suprema Gubernativa intentó retenerlo para defender Sevilla, pero el general al mando sabía que era indefendible y se retiró hacia San Fernando y Cádiz, hacia la isla de León y Cádiz, y entró justo a tiempo antes de que le cortaran la retirada. Con ellos y detrás, algunos por barco, otros por carretera, viene la mayor parte de los miembros de la Junta, que se reconstruye en Cádiz y empieza la historia constitucional, digamos, moderna de España. Es el momento en que entra aquí todas esas personalidades. Efectivamente. Cádiz se cierra, es justo el momento. Sí. Y se va a dar una pequeña batalla, podemos hablar de una batalla, que en verdad es un posicionamiento. Es un posicionamiento, sí. Que es la batalla del Portazgo, ¿no? Se llama, ¿no? Sí, es que Cádiz reúne... La isla gaditana, primero hay que aclarar que contiene tanto la población hoy de San Fernando como Cádiz, porque realmente lo que transforma a Cádiz en una isla es el caño Suaso, que es el brazo de mar que separa del resto de la península. La defensa era bastante fácil porque está lleno de marismas, lo conocemos todos, y además había abundancia de pertrechos, había artillería, estaba allí el arsenal de la Carraca, había varias tropas que se habían ido agrupando aquí en reconstitución, y sobre todo llega un ejército dañado pero entero, que es el ejército de Alburquerque, que permite reconstruir junto con refuerzos británicos una capacidad de defensa. Luego, aparte, realmente es muy difícil asediar Cádiz sin una marina operativa fuerte. Los franceses entonces no tienen una marina operativa fuerte. Nosotros y los aliados británicos dominábamos y dominamos durante todo el transcurso de la Guerra de Independencia el mar, y eso le creaba una fortaleza adicional. Realmente era muy difícil vencer Cádiz por un asedio, por un bloqueo, porque no lo podías bloquear porque no iban a pasar hambre, porque había transporte naval. Y luego la cantidad de tropas necesarias para un asalto en firme era inmensa y no había los medios navales. Una ciudad amurallada, bien pertrechada, llena de cañones. Muy defendida, muchas posiciones, no solo Cádiz, también la isla de León, con muchas posiciones artilladas, poco tierra firme por donde encauzar los asaltos, con lo cual era muy fácil prever por dónde se iban a acercar y detenerlos con artillería y fusilería. Claro, hablamos de que esta batalla del Portazgo, el núcleo es el puente Suazo, ¿no? Sí. Es el hilo que, cortándolo, de hecho se derriba, creo. Se quitan las piedras centrales se pone una pasarela que se quite y se pone cuando se necesita. Como un puente levadizo de un castillo medieval, para que nos entiendan. Exacto. Y esto es el 5 de febrero de 1810. O sea, todavía queda un año para llegar a lo que vamos a hablar. Efectivamente. Queda un añito donde se van posicionando, se van creando además defensas a lo que hoy conocemos como Tres Caminos, ¿no? Más o menos, sí, que hoy desde la autovía podemos ver los pequeños baluartes, sí, digamos que era la frontera, ¿no? Efectivamente, ahí estaba, en la cabeza de puente tiene una serie de fortificaciones que están restauradas y hoy en día se ven y están muy bonitas, una serie de parapetos de fusilería, además caballeros, que son posiciones elevadas de artillería,
Todo eso para enfrentarse a las piezas francesas que se colocan en la otra parte, en Santa Ana, por ejemplo, en Chiclana, en donde se colocan los campamentos que es el conocido hoy por Pinar de los franceses. Frasquita Larrea nos habla incluso de un cañón que ve en Santa Ana que apunta sobre su casa. Efectivamente. Y también por Puerto Real, por lo que hoy llamamos Trocadero. Toda esa parte, ahí está toda esa parte de las líneas que asedian Cádiz y las líneas que la defienden, unas opuestas a otras. Luego, el 11 de febrero de 1810, los ingleses, que son otros protagonistas, van a desembarcar. Ellos estaban haciendo el bloqueo a la bahía desde la época de Solano, desde Trafalgar. Sí. Están ahí presentes esperando la oportunidad y es aquí que aparece la oportunidad. Se les va, bueno, ya se les pidió ayuda y van a desembarcar unos 3.000 hombres, tengo yo aquí, con el general Stuart y también un regimiento portugués de Campomayor. Sí. O sea, aquí tenemos ya intervención internacional. Sí, porque el ejército británico tenía una parte importante de soldados alemanes, la Legión Alemana del Rey, y además, al ser aliados naturales de los portugueses durante toda su historia, dado que habían acudido en primer lugar a defender el ejército de Wellington, que si quieres ahora te cuento un detalle curiosísimo del ejército de Wellington. El ejército de Wellington desembarca por primera vez en 1808 para defender, para expulsar a los franceses, a Junot, que había invadido Portugal. Y de hecho, en los combates de Rolica y Vimeiro, Arthur Wellesley, que será después el duque de Wellington, consigue las primeras victorias británicas importantes, después de Maida, después de 1805, contra el ejército napoleónico. Y no solo hacen eso, sino que además reorganizan el ejército portugués al modelo británico y lo hacen mucho más efectivo y mucho más potente. Bueno, pues vamos teniendo piezas en el tablero, tenemos a los franceses rodeando la bahía completamente, tenemos a los ingleses más o menos la isla de León, ¿no? Y en la bocana de la bahía, Cádiz, que está lleno pues de españoles, vamos, de gaditanos y todos los españoles que se refugiaron, y va a ocurrir que los franceses van a mover ficha, ¿no?, hacia otro lugar de Europa. Van a llevarse tropas, creo que a Portugal. Vamos a ver, en 1810 empieza el tercer intento, hubo uno segundo en 1809, el tercer intento de invadir Portugal. Es el intento más importante. El mariscal Massena reúne fuerzas de 3 cuerpos de ejército e intenta entrar más o menos, para que os hagáis una idea, por Ciudad Rodrigo y Almeida, es decir, al norte del Tajo. Hay una batalla importante en la cual Wellesley, o sea, Wellington, será Wellington después, pero vamos a llamarlo Wellington por comodidad. Wellington lo frena bastante y después se retira a unas líneas fortificadas parecidas a las nuestras, de Torres Vedras, que rodean Lisboa. El ejército francés rodea a los británicos y portugueses, pero no puede vencerles, con lo cual ante la falta de bastimentos, de aprovisionamiento, se tiene que retirar. Esa concentración es lo que pasa en España. En España se dice que los ejércitos grandes se mueren de hambre y los pequeños son derrotados. Se dice desde la Guerra de Sucesión y no deja de ser una verdad militar o un axioma militar. En cuanto concentras las tropas para intentar imponerte en un sitio, los otros sitios, España es muy grande, y más en aquella época con las comunicaciones, ¿no?, los otros sitios flaquean. La cantidad de tropas que se extraen de aquí de Andalucía, de las fuerzas que dominaban Andalucía, lo que se llamaba el Ejército del Mediodía, que son 3 cuerpos de ejército, deja débil tanto la parte oriental de Andalucía como la parte occidental. Y es lo que da la oportunidad para la batalla que vamos a ver aquí. Exactamente, digamos que se vacian de franceses, digámoslo así, la bahía de Cádiz un poco, y es aquí cuando se planea bueno, vamos a intentar algo, ¿no? Vamos a intentar algo. Pero, digamos, para que ustedes sepan, yo tengo aquí unos datos, a ver si tú me lo corroboras, las fuerzas aliadas tenían unos 14.600 hombres, que son 8.000 infantes, 5.100 efectivos anglo-portugueses y 1.600 de la Brigada de Vejines de los Ríos, que va a bajar desde Ronda, vaya caminata, desde Ronda hacia Medina y a intentar llegar por otro de los caminos. No solo desde Cádiz vamos a salir, sino también. Y claro, el primer movimiento que va a ocurrir en todo esto no va a ocurrir en la bahía, sino va a ocurrir en la bahía de Algeciras. Efectivamente. Aquí comenzamos ya el asedio, ¿no? Vamos a ver. A los franceses. Exacto. La batalla de Chiclana es una gran salida, una salida de una guarnición que ataca a su sitiador. Entonces, hay un transporte marítimo, ya hemos dicho que antes que los aliados dominábamos el mar, y hay 2 fuerzas diferentes, la británico-portuguesa y la española, que se desplazan. La británica-portuguesa a la bahía de Algeciras, porque va en buques más grandes, buques tipo fragata y bergantín, y luego los nuestros van en faluchos y saetías, que son buques costeros de menor porte y desembarcan en Tarifa.
En el día 28 y 29 de febrero se produce la reunión de las tropas a la altura más o menos de Facina, y efectivamente se incorpora la división de Vejines de los Ríos, que son dos brigadas, Vejines de los Ríos y Marqués de Cuevas del Becerro, que se reúnen con ellos y que vienen de Ronda y de la Serranía, y que venían antes de incomodar, de crear una diversión en Medina Sidonia y en Paterna. Distrayéndolos por allí para que los otros subieran. Correcto, porque otras de las dificultades que sufrieron los franceses en este bloqueo, asedio de Cádiz, es que realmente no dominaban tampoco el campo que tenían en su retaguardia. Claro. Entonces estaban expuestos constantemente al ataque de fuerzas españolas por la retaguardia. De hecho, en ese momento, la tercera división del cuarto ejército de Isla de Cádiz, de Isla de León y Cádiz, está destacada en Huelva bajo el mando del famoso general Ballesteros, creando otra división, y se ha llevado otra parte de fuerzas francesas, las ha distraído. Incluso se le envió unidades de aquí, que guarnicionaban o que asediaban Cádiz, y está creando otro divertimento por el norte, es decir, tanto por el sur como por el este y el norte hay divertimentos que están sacando tropas. Se alivia la bahía. Y quedan menos tropas. Bueno, pues tenemos ya una concentración española a la altura de Facina, de Conil, por ahí. Sí. Todo esto andando. Entonces ustedes siempre piensen andando con el macuto, la escopeta, el fusil, con la bayoneta, con todo el pertrecho, y nada era ropa poco pesada, al revés, iban con esos gorros altísimos. Y un tiempo frío para ser febrero, porque fue un tiempo lluvioso, fue por lo que sabemos de las memorias que han sobrevivido a la época. De lo que hablan los soldados. Efectivamente, se pasó mal, la tropa sufrió mucho marchando hacia el combate. Pues los tenemos ya aquí en las puertas, estoy deseando ya que movamos piezas en el tablero. El 2 de marzo, como bien decías, hay una distracción en Medina, o sea, los franceses van a volver la cara hacia Medina Sidonia. Sí. Y ya el 3 de marzo los tenemos a los españoles en Casas Viejas y Vejer. Correcto. Ya a un tiro de piedra, porque digamos que la Barrosa, lo siguiente es Roche, y después de Roche está el Palmar, está Vejer. Hay nada, horas andando. El 4 de marzo, ¿cómo está la situación más o menos? El 4 de marzo, si nos vamos a nuestro plano, tenemos el primer combate. O sea, nosotros habíamos montado allí en la Punta de la Sanidad, lo que hoy es Santipetri, habíamos montado un puente de barca, porque aquí había dos brigadas francesas guarnicionando lo que es la entrada a Chiclana por este lado, ¿no? Y se había creado una cabeza de puente aquí, que lo vamos a mostrar con esta bandera. Estos son navíos españoles ligeros que estaban atosigando con artillería a las brigadas francesas. Barcas cañoneras, efectivamente, etcétera, ¿no? Y estamos preparando ya aquí fuerzas que estaban dispuestas a asaltar las posiciones en lo que hoy llamamos Santipetri. La idea es ir un poco a atacar por los dos flancos, ¿no? La idea, mientras el ejército aliado venía desde Conil, como tú bien has dicho, íbamos a entrar por ambas partes, ¿no? Exactamente. Había también fuerzas sutiles, o sea, barcas cañoneras en el caño del Alcornocal y en los diferentes caños que van saliendo hacia el caño de Santipetri. Este es el primer movimiento, ¿no? Este es el primer movimiento. Los franceses no podían permitir que esta cabeza de puente se quedara ahí, y la madrugada del 3 al 4 de marzo atacan la posición y hacen replegarse a los españoles. Con lo cual, digamos, el puente de barcas. El puente de barcas lo desmontamos nosotros para evitar que pasen a que nos ataquen más, efectivamente, aún, claro. Que pasen a término municipal de San Fernando, por así decirlo. Está la cosa tensa ahí en el caño de Santipetri, ¿eh? Está la cosa delicada. Siguiente paso, ¿cuál sería? ¿Nos vamos ya al día 4 o el día 5? ¿no? Vamos a ver, en la madrugada del 5 ya aparece la tropa. La tropa tenía que haber empezado el ataque a las 6 de la mañana, por las prevenciones que se llamaban entonces del jefe del Estado Mayor, que es Luis Lacy, el mariscal de campo Luis Lacy, pero se retrasa bastante y sobre las 8 de la mañana empiezan a llegar las tropas anglo-españolas que vienen por el camino de Conil, vienen por el camino costero. Ya vienen por Roche, lo que es la urbanización de Roche, para que ustedes lo entiendan. La vamos a situar para que veamos. Vamos ahí los españoles. Cada ficha representa una brigada y por aquí vienen 3 divisiones españolas, la vanguardia, que la maneja o la dirige Lardizábal, la primera división... Del Puerco, para que... Sí, la Torre del Puerco, para que nos situemos. La primera división, que es la de Vejines de los Ríos, y la segunda división, que es la del Príncipe de Anglona, que pese al título es un militar español, es el duque de Osuna en realidad. Y también viene como reserva la división inglesa,
y otra brigada adicional que es la de Juan de la Cruz Morgueón, española. Este ejército está entrando desde la Torre del Puerco o la Torre de la Barrosa, como le decimos hoy, para que nos hagamos una idea, donde está el hotel de 5 estrellas actual, donde acaba Chiclana, donde acaba Chiclana y empieza con I. Y la idea es atacar por la retaguardia a las fuerzas francesas que, mientras tanto, asediadas por nuestros cañones, han retrocedido al Coto de San José y a Torrebermeja. ¿Vale? Aquí estaría el Molino de Almansa. Torrebermeja es la otra torre donde acaba o empieza la Barrosa. Donde empieza la Barrosa. Para nosotros, donde empieza. Exacto. Bueno, y claro, los franceses tienen que mover ahora alguna pieza más, ¿no? En este momento, aquí está el general Villac al cargo de la tercera división, que se compone de las brigadas de Pechot y Combel. Pero claro, aquí hay más fuerzas. En ese momento se están concentrando en Chiclana las otras 2 divisiones francesas al mando directo del mariscal Víctor, que por cierto asediará Cádiz 2 veces, porque después volverá con los hijos de San Luis, en 1822. Ahí se va a quitar las pinitas, ¿no? Ahí se va a quitar las pinitas. Chiclana más o menos en el mapa la situamos por donde estoy yo, sí, donde están tus manos. ¿no? Donde están mis manos, exactamente. Chiclana. La tropa francesa se concentra en el Cortijo de Guerra. El que conozca Chiclana sabe que está en el camino desde Chiclana hacia Medina Sidonia. Bueno, bajando por la dehesa de Campano... Por el cementerio, ¿no? Más o menos, para que no se tuerma. Sí, por el cementerio. Bajando por la dehesa de Campano, Víctor lidera sus 2 divisiones, la primera de Rufín y la segunda de Leval, son 4 brigadas, y está bajando por este camino. Los españoles en este momento, que no han detectado todavía a Víctor, siguen avanzando. Primero la vanguardia de Lardizábal, que ya entra en contacto con las fuerzas españolas, con las fuerzas francesas, enemigas, y detrás el cuerpo de batalla, que sería dirigido por el príncipe de Anglona, segunda división. La primera división de Begines está con el bagaje y con la artillería por la playa. ¿Por qué? Porque aquí hay un pinar inmenso, que lo recordaremos todos los que tenemos cierta edad, y los caminos son malos. Entonces parte de la impedimenta y de la caballería baja por la playa, que es más fácil andar. Cierra el dispositivo de marcha la reserva inglesa. Sí, porque los ingleses nos ayudan, pero en segunda fila. Sí, eso hay que explicarlo ahora porque es muy curioso. Cierra la reserva inglesa, la división de reserva, que son 2 brigadas, más una brigada española que se ha sacado de las fuerzas de Begines y que se ha incorporado para dotar un poquito de más entidad a la fuerza inglesa. Todo esto a través de los pinares. Todo esto a través de los pinares. Un sitio poco dado para la batalla. Muy complicado para la batalla. Y una pregunta de inexperto. Sí. ¿No se preveían que desde Chiclana iban a venir? Sí, de hecho se deja en lo que es las Lomas del Puerco, se deja un batallón de flanqueadores, que son tropas ligeras británicos, y había tropas también dispersas en orden de escaramuza por la zona de una casa de carabineros que había por allí y por la propia playa. Te dejo una bandera británica para que pongamos la situación. Exacto, y dame otra española. Y te doy otra española. Y vemos que aquí hay fuerzas, ¿vale? Vaya tablero que tenemos, ¿eh? Vaya que tenemos montado. Fuera del tablero tenemos también en Medina Sidonia una brigada completa francesa a la orden de Cassan, que se ha quedado con bastante fuerza y que no llegó a intervenir en la batalla. Vale. Este es el dispositivo general. ¿Todo esto es general. segundo movimiento? ¿O todo esto está empezando el combate porque ahora mismo están presionando los nuestros a las tropas francesas. ¿Entraría dentro de la segunda parte o...? Entraría dentro de... Bueno, hay 4 combates, este es el primero. Este es el primero, muy bien. Primer combate a la altura de Torrebermeja, en Los Pinares. Efectivamente, y Pinares del Coto de San José. ¿Y qué ocurre en este primer combate? Que como se ha desmontado el puente de Barca, se tenía que haber completado este combate saliendo de la cabeza de puente que teníamos, pero lógicamente hay que volver a montarlo. Al escuchar el cañoneo, el mariscal de Campo Sayas, que está a cargo de la 4ª división, empieza a montar de nuevo corriendo el puente de Barca y va a cruzar con sus 2 brigadas, la suya propia y la del coronel Abadía, el brigadier Abadía, va a cruzar también, va a ocupar la punta de la Sanidad, donde está hoy en día Santipetri, y van a empezar a copar al enemigo. Mientras los nuestros siguen avanzando, o sea, el príncipe de Anglona lanza una brigada para apoyar, porque en un primer momento los franceses rechazan, los franceses son muy buenos soldados, se defienden bien y rechazan a los nuestros, pero les apoya y la segunda división, también la del príncipe de Anglona, entra en fuego. Yo estoy esperando ya que los venzamos aquí, pero veo que están aguantando los franceses. Están aguantando y la situación se complica porque la reserva sigue andando, en la playa sigue habiendo la primera división de Begines, hay fuerzas en escaramuza
también en la playa, y están ocupando el batallón de flanqueadores y algunas fuerzas españolas están ocupando lo que son las lomas del Puerco. ¿Y cómo se resuelve este movimiento? Este movimiento es previo, queda aquí hasta que empieza la segunda parte y más importante y más sangrienta de la batalla, que empieza con el ataque de Víctor. Ahora llega Víctor. Pues antes de que llegue Víctor nos vamos a ir a publicidad. Yo me esperaba y veía la llegada de Víctor porque se va a liar una muy grande. Pues ya ven cómo tenemos el tablero. Esto está a punto de explotar. Ya han comenzado las batallas, pero lo habíamos dejado en que va a llegar Víctor. El líder, digamos, para que usted me entienda, el líder francés. Venga, que llegue Víctor, que yo os quiero ver aquí movimiento. En este momento, Víctor lleva la primera y segunda división, la primera de Ruffin y la segunda de Leval, y subiendo por la dehesa de Campano, como decíamos, llega a la laguna del Puerco, que es la que ven ustedes aquí situada. Cuando está llegando aquí, la caballería española, que se había dejado y se había desplegado bajo el mando de Whittingham, que era un británico al servicio español, de hecho llegó a ser teniente general en el ejército español, detecta el movimiento francés. Los franceses, a su vez, despliegan un batallón de flanqueadores que lleva soldados de élite, voltigeurs y dragones, y lo mandan a la playa. Aquí empieza uno de los primeros mitos que se están últimamente desmontando de esta batalla, que los ingleses lucharon solos. Los ingleses no estaban solos. De hecho, en este momento hay un batallón de flanqueadores ingleses, el de Brown, que se retrasa al ver a llegar a los franceses, porque los franceses toman dos direcciones de ataque. Por un lado, de Mincourt ataca a las tropas españolas en la playa, porque avizora tanto la artillería como el bagaje. Aquí se produce un combate que, para que ustedes me sigan, más o menos debajo de donde está la actual Torre de la Barrosa o Torre del Puerco. La primera división pasa a ocupar el espacio que ha dejado el batallón de flanqueadores al retirarse, que recibe el apoyo de la caballería, y, avisado la reserva británica de lo que está ocurriendo, Graham da la orden de volver. Tiene en ese momento tres brigadas, la de la Guardia, que es del general Dilkes, la de Wegley y la brigada de Juan de la Cruz Morgueón, que es una brigada española puesta bajo las órdenes de Graham. Se producen entonces dos combates, porque al ver aquí a la caballería, Leval, que viene detrás con la segunda división, se frena. Se frena y forma en cuadro. ¿Por qué forma? ¿Qué es lo que vemos aquí, ¿no? Más o menos en esta distancia, un poquito más acá, lo que pasa es que las piezas son grandes, para que ustedes lo vean. Forma en cuadro porque ante la caballería la infantería es muy vulnerable si no está formada en cuadro. Ambas divisiones llevan su propia artillería, no la que está en la costa, que está ya combatiendo, y esto a su vez provoca, al seguir dos caminos, que los británicos participen o desempeñen o inicien dos combates diferentes. La brigada Wegley, fuerte de 3 batallones, ataca a la división Leval, mientras que la brigada de la Guardia Dilkes, con el apoyo de los flanqueadores de Bronx y con el apoyo, que casi nunca se reconoce, de Juan de la Cruz Morgeón, que es la brigada española que está formada por un destacamento de reales guardias españolas y del regimiento de Ciudad Real. De esto hablaremos porque los ingleses siempre escriben su historia. Efectivamente. Y parece que los españoles no hicimos nada en esta batalla. Efectivamente. Entonces, como pueden ver ustedes, hay 3 combates simultáneos. Uno en la playa,
otro en Las Lomas, más o menos donde está actualmente el hotel de 5 estrellas. No estoy haciendo publicidad, es que de esta forma nos situamos. Y otra más o menos a la altura de la Laguna del Puerco, un poquito más cerca de lo que se ve aquí. Los combates son muy diferentes. Hay una superioridad numérica manifiesta de los españoles en la playa, con lo cual el cuerpo de franqueadores, que son varias compañías de Voltigué, de élite, y la primera y 2 escuadrones del primer regimiento de dragones franceses bajo el mando de Imancourt, se tiene que retirar. Bien, además, parte de la caballería española se coloca aquí para atacarles, ¿no? Mientras tiene lugar un combate muy duro. Bron aguanta el fuego de los franceses desde arriba. Los franceses han ganado la posición superior. La torre, ¿no? La torre cercana, ¿no? Cercano, pero realmente es la loma al lado de la torre, ¿de acuerdo? Y gana la posición y somete a un fuego muy intenso a los británicos, pero llega la brigada de Ilques a ayudarle, acompañada de Juan de la Cruz Morgeón, que vemos que va tomando poco a poco esta posición para flanquear a los franceses. Mientras Wheatley, en uno de los mejores ataques masivos que han hecho los ingleses, se frena ataca a los franceses de Leval, que se han frenado, despliega 10 piezas de artillería que llevaba bajo las órdenes del mayor Duncan y arrasa totalmente a la segunda división de Leval, que es la que sufrirá mayores pérdidas en la batalla. La elimina casi. Aquí tiene lugar la famosa anécdota cuando el alférez Keot y el sargento Masterson logran arrebatarle al 8º de línea francés su preciada águila. Pues ya que nombras eso, cuando trataba de informarme de esta batalla, me encontré con el Águila Dorada, con la historia del Águila Dorada. Entonces os hemos preparado un vídeo porque esto es una pequeña historia que es muy chula, la verdad. Está dentro de todo este contexto, hay muchas pequeñas historias dentro y os hemos preparado un vídeo para que os enteréis un poco de lo que nos cuenta nuestro amigo. Adelante. En la batalla de Chiclana ocurrió un suceso reseñable. Se capturó por primera vez un águila imperial napoleónica por parte del ejército británico en la Guerra de la Península, y el Regimiento 87 se convirtió en la envidia de todas las unidades militares. El 8º Regimiento de Infantería de Línea francés sufrió bastante en la batalla. Tras un contundente ataque del 2º King's Legion Hussars, el regimiento francés comenzó a retirarse. Entonces, los componentes del 2º Batallón del Regimiento 87 de los fusiles irlandeses se lanzaron en su persecución en un ataque de quemarropa y con bayoneta, avanzando al grito en galeico de Fauche Abayas, despeja el camino. En la refriega, el águila imperial del 8º Regimiento fue capturada en una acción extraordinaria. Por parte británica, el joven alférez Koch llegó a tomarla, arrebatándosela al teniente Guillemin. Pero le dispararon de inmediato y murió en el acto, atravesándole una bala el corazón. Terrible resultó la lucha por su posesión y varias vidas francesas fueron entregadas valientemente en su defensa. 7 entre oficiales, sargentos mayores y soldados cayeron uno tras otro. Finalmente el sargento Patrick Masterson, armado de su lanza, logró el ansiado trofeo. Al cogerlo, lo levantó eufórico y gritó: «¡Por Jesús, chicos! ¡Tengo el cuco!». Los irlandeses consiguieron solo el asta y el águila que lo coronaba, pero no la bandera del 8º Regimiento, pues los franceses la separaron para salvarla. Al día siguiente de ser tomada, el águila fue paseada triunfalmente por las calles de Cádiz, entre el sonido de las campanas y el tronar de toda la artillería de la plaza y de sus fortificaciones. Más tarde fue trasladada a Londres para participar en la espectacular parada militar que se celebró el 18 de mayo de 1811, cuando 6 águilas, 5 de ellas con sus banderas y otras tomadas al ejército francés por los británicos, fueron rendidas ante la bandera de la Unión y depositadas en la Whitehall Chapel, donde se celebró un solemne oficio religioso y se cantó el Te Deum. El águila de la Barrosa pasó al Real Hospital de Chelsea, donde desapareció el 16 de abril de 1852. Un ladrón entró rompiendo el tejado y la sustrajo. Por fortuna, existía un dibujo del teniente Payne, lo que permitió efectuar una réplica.
Además, en recuerdo del combate se realizó una composición musical para gaita, denominada Barrosa. A partir de entonces, los fusileros irlandeses conmemoraron cada 5 de marzo la hazaña llevada a cabo en los Pinares de Chiclana, bajo la denominación de Barrosa Day. Pues ya ven, el águila dorada. Esto me recuerda a un capítulo de la serie Roma, donde también a Julio César le roban un águila. Es un símbolo de poder, es un símbolo de haber ganado al enemigo, de haberlo humillado. Pero es que también, y aquí con nuestros amigos me contaba, preparando el programa, de que en Cádiz también robamos otra águila, porque esta se la llevaron los ingleses, pero nosotros tenemos una en el Museo Naval de Madrid. En el Museo Naval de Madrid. Tenemos el águila de uno de los buques franceses. No sé si exactamente, si es el Plutón o el Atlas, pero de uno de los buques que capturamos, recuperamos el águila del buque y está ahora mismo expuesta en el Museo Naval de Madrid. Es digna de ver. ¿Es la única que tenemos los españoles? Que yo sepa, sí. Bueno, pues cuando vayan ustedes a Madrid, al Museo Naval, que merece la pena verlo, pues que sepan que ese águila que ven allí dorada fue en la bahía de Cádiz, donde la ganamos nosotros, no solo los ingleses ganaban águilas doradas. Volvemos al tablero porque ya hemos acabado la segunda parte, nos queda la tercera, un movimiento, y ahora viene ya lo más cruel, ¿no? Sí, Leval había sido rechazado por las fuerzas de Whitley. Habíamos dejado a Brosnes resistiendo el fuego de artillería y fusilería de las fuerzas de Ruffin. Aquí estaba el mariscal Víctor con la primera división. Y aprovechando que el escuadrón de flanqueadores, tanto los dragones como los voltigués, son rechazados, las fuerzas españolas empiezan a flanquear, como vemos, caballería, ¿no? Efectivamente, caballería, las fuerzas de Cruz Morgeón, algunos refuerzos que van mandando desde la playa, porque ese es otro mito, que el general La Peña, el general español, no ayudó a Graham, pero sí dio órdenes, había aquí enlaces, correos corriendo entre un lado y otro, y dio órdenes de que las fuerzas que no estuvieran empeñadas con el enemigo se acercaran. Evidentemente apoyar a los británicos. Pues rodeado por su flanco, como veis, el flanco izquierdo francés, y atacado de frente por la brigada de los guardias, finalmente la primera división también cede. Solamente queda un batallón de granaderos reunidos, que era una unidad de élite, que aguanta lo que puede, pero no consigue evitar que se pierdan cañones y que las fuerzas retrocedan. En este momento los británicos recuperan el control de la loma. La caballería española ya ha hecho retroceder a la francesa y está entrando auxiliada por la brigada de Cruz Morgeón por aquí, por este flanco, y es el momento, digamos, en que prácticamente ha terminado el momento más grave de la batalla. Los franceses, insistimos, son buenos soldados, se repliegan en orden, tanto orden que algunos soldados españoles que los ven marchando por aquí creen que son los de Medina Sidonia que venían a incorporarse, pero no era verdad, sino que estaban recuperando el orden, pero han sufrido muchísimas pérdidas y tienen que cesar el combate. El campo de batalla queda en poder aliado, en poder español y británico, y la batalla prácticamente se ha ganado. Mientras tanto... Eso, porque aquí hemos dejado... aquí hemos dejado el combate a mitad. Los franceses combatiendo bastante bien, mientras por aquí en Trasallas, desde la isla de León, se van retirando por el caño de Almansa. Y sin perder el orden, pero en escaramuza, y seguido por los españoles, ¿de acuerdo?, se van retirando hacia Chiclana. El día ha sido muy duro, con muchas pérdidas, pero los franceses derrotados que están y con muchas pérdidas, sin embargo no han perdido el orden, sino se van retirando de nuevo en dirección a Chiclana y después pensaban seguir a Puerto Real, y de hecho parte de las tropas se fueron a Puerto Real y Puerto de Santa María. Aquí hay una crítica feroz a la actuación española por parte de los británicos, que dicen que la caballería no hostigó a la retaguardia francesa. Es verdad que la caballería fue prudente, casi timorata, en su persecución. Se les pudo machacar más, efectivamente, ¿no? Pero aquí teníamos, por aquí había una unidad de 2 escuadrones del segundo de dragones que estaban aquí en buen orden, y además la caballería francesa prácticamente no había combatido, con lo cual teníamos aquí 2 escuadrones en orden y aquí otros 2. Y los españoles sí habían combatido, si bien con pocas bajas, porque tampoco el terreno que hay aquí no es muy adecuado para el combate de caballería. Muy arenoso, ¿no? Las tierras albarizas. Las tropas están agotadas, los caballos también se agotan, los hombres, como bien has dicho, Salvador, han marchado muchas horas, las municiones se han agotado porque el combate ha sido muy intenso. Esto que estamos contando en minutos ha llevado varias horas.
Aquí va terminando ya la batalla. Sí, esto ha empezado temprana a la madrugada, o sea, a las 6, 7, 8... A las 6 tenía que haber empezó a las 8. Sí, es típico retraso de por la mañana, hombre, que cuesta, es que cuesta empezar la batalla. Y llega hasta la tarde, más o menos. Efectivamente, hasta la tarde. En la tarde ya se están retirando todas las fuerzas francesas hacia Chiclana, y los españoles quedan en poder del campo y empiezan a desmontar, recuperar los cañones que han tomado y desmontar las fortificaciones francesas. Vaya movimiento. Siguiente paso... El día después de la batalla. El día después. A ver, en conclusión, hemos recuperado, fijaos, es una salida natural para Cádiz, ¿no? Para la isla, hemos ganado en la costa, podríamos conectarnos con Conil, incluso con Tarifa, porque... Está la típica frase, Cádiz fue el único lugar donde no llegó Napoleón. Un momento, Cádiz sí, y San Fernando, y Tarifa. Y Tarifa. Y me comentabas que en Galicia poco duraron. En Galicia duraron poco. Expulsaron a Ney con cierta facilidad los gallegos. Bueno, pero entraron. Vamos a ponernos la medalla en Cádiz, San Fernando y Tarifa, por supuesto. Por eso desembarcamos allí. Fue una pieza, si los franceses hubieran ocupado Tarifa y Algeciras, quizá... no podríamos haber enviado al contingente. Tarifa, allí. De hecho, soporta un asedio muy duro al finales de este mismo año, de 1811, un asedio... Que quizás contemos. Espera, un momento. Así que nos vamos al día siguiente de la batalla. ¿Qué ocurre? Tenemos aquí el campamento, se supone, claro, en casa estaremos pensando, bueno, pues nos quedamos con Chiclana, vamos a por Chiclana, ¿no? Vamos a por la ciudad, los echamos ya de la bahía, ¿no? Pero siempre suelen pasar estas cosas. Aquí hay dos problemas, ¿no? Realmente las fuerzas británicas han sufrido mucho. El teniente general Graham, que estaba al mando de ella, suponemos, aquí siempre hacemos suposiciones porque estos hechos ocurrieron hace más de 200 años. Suponemos que estaba alterado, primero, porque él no había estado al mando de las tropas, segundo, la acusación, que sabemos que es falsa, de que los españoles no le habían ayudado en su doble combate aquí contra los franceses, en la Laguna del Puerco, entre la Laguna del Puerco y las Lomas, y además porque realmente no veía claro el paso a seguir. Entonces, en ese momento, a pesar de que hay una conferencia de jefes y durante la madrugada le asegura Graham que va a permanecer con sus tropas sobre el campo, al final Graham toma el camino de San Fernando, cruza el puente de Barca y vuelve a la isla de León. Pues lo vamos a quitar. Vamos a quitar, efectivamente. Se va al campamento. Efectivamente. Nos vamos concentrando por ahí por Chiclana. ¿Otra vez? A los franceses. Y el campo está entero ahora mismo lleno de tropas españolas. Bueno, no pasa nada. Todavía sigue pintando. Sí. No, y de hecho, en los días siguientes, 6 de marzo, 7, se producen varias acciones, ataques en Puerto Santa María, ataques en Puerto Real, ataques contra las líneas de asedio, se producen muchas escaramuzas. Está la cosa efervescente, ¿no? Efectivamente. Esto también anima un poco al resto, ¿no? Esto es una inyección de moral muy grande para los sitiados. Y los españoles se ven dueños del terreno y con renovadas energías. Pero los británicos están bastante alterados, dicen que han sido traicionados por los aliados españoles y empieza la parte más mala de esta batalla, que es la desavenencia entre los aliados. Empiezan a circular una serie de cartas de unos para otros, de partes de batallas contradictorios, empiezan a haber enfrentamientos verbales que en algún caso llegan a retarse a duelo. Partes de batallas quiere decir, digamos, como el diario de lo que ha ido ocurriendo. Efectivamente. ¿no? Hay un secretario en el campo. Informes de la batalla, ¿no? Posteriores a la batalla. Pues fulanito hizo tal, y cada uno aquí contó... Y cada uno cuenta la película según le va. Y en ese momento solamente las buenas gestiones, de hecho el teniente general La Peña, al mando de la fuerza aliada, el general español, tiene que declarar ante las Cortes para exonerarse de... Claro, todo esto va a llegar a Cádiz, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Si con lo bien que nos iba. ¿Y qué le pasa a La Peña? La Peña es juzgado, pero después encuentra su conducta razonable y no es sancionado. La Peña no es que fuese uno de los mejores generales, de hecho, de los mejores de la batalla para mí, José de Sayas, el mariscal de campo, que no tiene una participación muy grande, pero realmente la tendrá después. Cumple, ¿no? Pero tácticamente quizás sea el mejor militar español que hay aquí en el terreno. Y sobre gustos hay colores, pero quizás sea el mejor, ¿no? Pero tampoco es un inútil, como dice Graham. El mayor problema que tenía Graham, los ingleses eran muy cautos con sus tropas, porque tenían relativamente pocas tropas, y tenía que justificar haber sufrido muchas pérdidas.
Y yo creo que ahí está la base del problema. Le tenía que explicar al marqués de Wellesley, que era el embajador extraordinario en España, el hermano de Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington, le tenía que explicar las actuaciones. Y algunas cosas no eran muy fáciles de explicar, porque podía haber esperado a ser reforzado por las tropas españolas antes de acometer de esa forma una acción valiente, desde luego, y victoriosa, pero se la jugó. No, podría haber liado. Aquí también hay un mito de que los franceses eran muy superiores en número a los británicos. No es verdad. 1.800 hombres más o menos reunía Wellesley, apoyado por caballería española, contra unos 2.000 franceses, y 2.800 hombres más o menos podía tener Ruffin en la Loma, contra 2.300 británicos, pero apoyado por, entre caballería e infantería, cerca de 2.000 españoles. Al final del combate había cerca de 2.000 españoles combatiendo allí. Los números son aproximados, porque desde luego los partes de la época y la misma dificultad de conocer todos los movimientos de una batalla con partes contradictorios nos hace que sea una estimación, pero en ningún momento hubo tampoco una superioridad manifiesta francesa como él se quejaba. Siguiente movimiento, y yo creo que último ya, porque tenemos que ir acabando esta parte. Efectivamente. Y además lo peor. La retirada. Nos vamos, simplemente. Se queman las fortificaciones, se recuperan los cañones, se llevan los heridos, tanto los propios limpiamos como los... el terreno. Exactamente. ¿Y por dónde hemos venido? Nos vamos, efectivamente. Todo lo que ha costado vidas, sangre, efectivamente. Sudor, barco, dinero, porque todo esto cuesta dinero y mucho esfuerzo de la propia Cádiz. Todo eso vuelve parte a la isla de León, parte vuelve a Tarifa y parte vuelve a la serranía de Ronda, donde seguíamos combatiendo. ¿Y estos señores? Esto, bueno, por ahí. Pues estamos en el 5 de marzo de 1811, todavía queda un añito y algo de asedio, con lo cual ahora tiene explicación que duren más. Eso. Porque estos señores vuelven a su sitio. Van a volver a su sitio. Las fortificaciones el día 16 de marzo vuelven a ser levantadas. El 16, nada. El 16 de marzo. 10 días después. ¡Qué coraje! Claro, siempre está, digo yo, el efecto mariposa, porque por una desaveniencia, por una pelea, digámoslo así, entre mandos, los egos, quizás se pierde, quizás una oportunidad de haber acabado antes el asedio. Es difícil. O haber recuperado Chiclana. Vamos a ver, Chiclana no tiene unas condiciones defensivas como las tenía Cádiz ni San Fernando. No. Entonces, aunque hubiéramos campeado por fuera con las tropas, al final Soult hubiera bajado con el resto del ejército del mediodía, hubiera bajado de Badajoz, que acababa de derrotar a los nuestros en el Gébora, y hubiera sido bastante difícil aguantar la embestida. De hecho, pocos días después, el 16 de mayo de 1811, tiene lugar la batalla de la Albuera, que es otra victoria aliada de británicos y españoles, que derrotan a los aliados dirigidos por el mariscal Beresford británico y por Blake y Castaño, los generales españoles. Derrotan de forma contundente a Soult, pero no es una victoria decisiva, porque no consiguen apoderarse de Extremadura de forma definitiva. Badajoz sigue en manos francesas. Bueno, pues esto dejó mucha huella, sobre todo huella en los británicos. Sí. De hecho, la mayoría de textos, y esto de la leyenda negra española, la historia la escribieron ellos, porque ya por esta época eran los que dominaban más o menos el mundo. Nosotros íbamos de capa caída, pero aún así dominábamos bastante. Y claro, ellos incluso en Australia, uno de los mandos británicos que va a participar aquí era topógrafo militar, cuando están descubriendo ellos el continente australiano, y oye, estas montañas, ¿cómo las llamo? Y fue y escribió, lo escribió mal, pobre tirado de memoria, Barossa, con una R y dos S. Y es una cadena montañosa con su valle, un valle vitivinícola, hay un vino que se llama Barossa Valley. Y bueno, pues fijaos hasta dónde llega la nomenclatura. Y se lo puso en honor a sus compañeros también y a la batalla, que por cierto, los granaderos irlandeses celebran el 5 de marzo de 1811. Sí, como hemos visto en el vídeo, había una bandera bordada donde ponía Tarifa, Barossa, etc. Es como un honor haber derrotado a los franceses, ¿no? Si quieren saber más, y por desgracia, ya vamos al final del programa. José Antonio, hemos pedido 4 horas de programa, pero todavía no lo hemos conseguido. Entonces, por supuesto, yo siempre os recomiendo libros. Aquí el autor, esto es de una colección media de 100 y pico libros de batallas. Llevamos, de no todos escritos por ti, no. Ojalá, pero unos 9 o 10. 9. 9 libros, pues
Chiclana 1811, la defensa de Cádiz, las ilustraciones dentro, y si la cámara me sigue, porque la verdad que es una pasada, está llena de ilustraciones, de mapas, de la soldadesca a color, e incluso me informaba, y aquí ha pasado, yo los quería buscar un segundo, de botones, y de esto hablamos, que en la zona de ese hotel de 5 estrellas que hablábamos, aparecieron muchas monedas, y también, aquí a ver si aquí me lo pilla la cámara, aquí vemos unos botones con unos números, y estos números, y este nos suena porque el águila tiene el mismo número, efectivamente, es el número del regimiento. Sí. O sea, si ustedes van por la Barrosa y encuentran estos botones, que sepan que sean los botones de las casacas de cada regimiento. Esto también ocurre en muchos barcos hundidos de Trafalgar, que en el Museo Subacuático de Arqueología se sabe qué barco es por el botón, ¿no? Bueno, fundamental, evidentemente. Luego tenemos uno de donde yo he ido bicheando un poco, que acompaña el libro del asedio de Pérez Reverte, la novela, que bueno, cada uno tendrá su opinión, pero viene acompañado la edición especial, que tiene uno en su casa, de una serie de textos, se llaman Memorias, documentos del asedio. Y sobre todo aquí hay muchos documentos de parte francesa, también española, pero de esta batalla nos hablan los franceses. Y nos hablan de su opinión de cómo ha ido el asunto. Bien, lo tenemos. Y el siguiente, que arde porque está calentito, y de esto me tienes que hablar tú. Tenemos aquí, José Antonio López, Barro, pólvora y sangre. Novela, ¿no? Novela. ¿Y sobre qué nos habla? Sobre los tiradores de Cádiz. Sobre los tiradores. Que es un regimiento de voluntarios que se crea en 1808 para combatir en la Guerra de Independencia y que combate por toda España hasta 1814. O sea, no solo se quedan aquí, siguen por ahí dando tiros, ¿no? Efectivamente. Y es un intento de reflejar la dura vida del soldado español voluntario y de que, en contra de lo que se dice muchas veces, el ejército español combatió durante toda la guerra, muy duramente, soportando barro, pólvora y sangre, pero combatió durante toda la guerra de la independencia. ¿Cuándo sale? Ya ha salido. Ya ha salido, justo ahora, ¿no? Ya justo está a la venta. Bueno, pues tienen, aparte de estos libros, hay muchísimos libros sobre la Barrosa. En internet también pueden encontrar mucha información, pero claro, nosotros lo llamamos la batalla de Chiclana, los ingleses... La batalla de la Barrosa. Y también tiene, creo que tenía otro nombre más. La Barrosa, ¿no? Siempre la Barrosa. En los juegos militares, cuando se trata el tema, se le llama Barrosa. Chiclana lo llamamos nosotros. Pues Barrosa Battle, por si quieren investigar un poquito también en inglés, que hay muchísima documentación. Pues un placer, yo me lo he pasado pipa. Y por cierto, está también planeándose el juego de mesa. Efectivamente. Ya que tú colaboras creando el juego de mesa de la batalla de la Barrosa. Cuando salga nos avisas, porque nos hemos dicho... Yo no he jugado tú solo. Bueno, pues nos vamos a ver, vendrás para otro programa, espero, a explicarnos otras muchas batallas. Encantado. Que sé que también te gustan mucho las batallas romanas. Y bueno, pues ya nos vemos la semana que viene, que la semana que viene vamos a cambiar radical, no tan radical, porque algo tiene que ver con esto de pegar tiros y de batallas, pero vamos a tener un programa muy especial. Vienen programas, pero especiales. Así que nos vemos la semanita que viene. Un saludo.